Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un poquito tarde porque es verdad que la idea mía era sacar un poquito de la resaca del partido del Cádiz frente al Leganés, subir un vídeo más cortito y demás, pero bueno, se ha ido complicando la cosa, he intentado solucionar un problemita que tenía con este micrófono para poder grabarlo el vídeo desde el móvil porque quería otro tipo de ángulo y demás, porque la cámara no tiene ese enfoque, pero bueno, digo, bueno, no pasa nada. Creo que la cámara se escucha bien, ahora lo veremos, espero que como esté grabando esto se esté grabando genial. Y nada, la intención principal es hablar un poquito de ese partido así, como la sesión es simple, ¿no? El vídeo simple, así, ahora hablando sin cortes bueno, de lo que ocurrió ayer un poco en el Municipal de Butarque entre el Cádiz y Leganés. El Cádiz ayer empató frente al cuadro pepinero. Lo primero, antes del partido, el estado del campo, fatal. El estado del campo estaba horrible. No sé qué pasaba ahí en ese césped. Lo pintaron de verde es algo que suele ser algo más habitual, ¿no? Cuando tienes problemas, ¿no? Con el tema del campo y demás. Pero es verdad, es cierto que había como unos parches raros, unos foquetes, unas líneas, pintaba feo. Pero bueno, el Cádiz que salía con el 11 lo más esperado, lo habitual, el mismo 11 que sacó frente al Mirandés con un solo cambio. Se quedaba Javier Ontiveros en el banquillo y salía Sergio Ortuño. Creo que todos teníamos muchísimas ganas de ver a Sergio Ortuño en el 11, pero bueno, parece que a Garitano le sigue costando ponerlo y encajarlo un poquito más. Creo que era ideal el partido para Ortuño, para hacer un buen doble pivote fuerte con Diakité, Ortuño y también Yusi Diarra, con tres jugadores con mucha pierna, sobre todo Yusi y Diakité. Intentar un poco, aguantar un poco el centro del campo, intentar tener algo de pelota, aunque se sabía que el Leganés era un equipo que quería proponer un poco más que el Cádiz, sobre todo siendo el Cádiz el que visitaba el Butarque. Y el comienzo del partido, se preveía un poquito lo que uno pensaba, ¿no? Un Leganés presionando mucho, un Leganés además dando un paso hacia adelante, adelantando mucho su defensa, y un Cádiz sufriendo sobre todo por la banda izquierda, la banda de Leganés, de Duc, la banda derecha del Cádiz con Isaac Arcelén, que se vio sobrepasado sobre todo en esa primera mitad con un Duc espectacular. Por más que sí, que Alleiza estaba delante de él, Alleiza no tuvo una buena primera mitad, pero Duc ya era un buen futbolista, ya hablaban maravillas de él y ayer lo demostró. Fue impresionante, ganaba cada duelo, ganaba cada cosa que pasaba ayer, y bueno, fue una de las carencias que tuvo el equipo de Garitano en la tarde de ayer, sobre todo en la primera mitad. También Rubén Peña, un incidente en la banda derecha. Es cierto que Climent Constantino de la Rosa podía tener un poco más de ayuda. Es cierto que no era lo mismo tener a Suso por delante que tener a De la Rosa. Sabéis que De la Rosa va a tener más sacrificio a nivel defensivo, porque también ese creo que puede ser un rol que también le pide Garitano. Y bueno, no fue una buena primera mitad del Cádiz. Sobre todo, además, el Leganés se impuso, el Leganés tuvo las ocasiones. Es cierto que tampoco fue unas ocasiones muy claras, pero es verdad que hubo llegadas más claras que por lo menos las que tuvo el Cádiz. Fue Álvaro García Pascual, fue el que tuvo en la primera mitad un par de ocasiones, un remate de cabeza, otro de primeras para intentar adelantarse, pero muy poquito, ¿no? Sobre todo cómo corregía Garitano. La idea era ver eso, ¿no? Ver cómo podía en la banda derecha pues hacer esos matices para que Isaac Arcelén no sufriera tanto. ¿Qué pasa? Que creo que Garitano lo decía, Black creo que me lo comentaba en un tuit que puse ayer, me decía, ¿por qué no ha reaccionado antes Garitano? Y yo creo que la idea de Garitano era reaccionar en el descanso haciendo lo que hizo, o no sé si haciendo lo que hizo, pero por lo menos retocando algo. Y es verdad que fue justo el gol del Leganés, en un duelo que pierde Isaac Arcelén, Duc se lo gana, y el segundo palo. Es cierto que Climent debe estar ahí, pero ya coge al equipo replegando de espalda, corriendo hacia detrás, ellos van corriendo hacia adelante, y Navin también le golpea muy bien a la pelota. Es cierto que bueno, Cádiz podía haber evitado ese gol, pero creo que ya Garitano planteaba hacer algo en la segunda mitad para que no sufriese tanto el Cádiz, y se encontró con ese gol. Entonces creo que, ¿cómo reaccionabas antes? Bueno, pues cambiar a Suso de banda con De la Rosa para que pudiese ayudar a Iza, pero ya pierdes a Suso en esa banda, y lo más idóneo era lo que hizo en el descanso. Por supuesto, no contemplaba yo un cambio de sistema, lo hizo creo que bastante bien Garitano. Entró Alfred Caicedo, entró por Ortuño, puso a Caicedo, que realmente era su debut en segunda división, en un partido muy complejo, lo puso ahí en defensa de tres, con Iza como carrilero. Todo el mundo pensamos que iba a cargarse a Isa, ¿no? Como si se suele decir.
pero es verdad que no era propio de Garitano, un entrenador con experiencia, marcar a un futbolista, ¿no? De esa manera. Es cierto que, bueno, pues todo el mundo le pasa factura, ¿no? Esa primera jornada, mira, claro, la temporada pasada. Pero es verdad que Iza Carcelén, creo que cambiarle, creo que era un error de Garitano. Había que esperar cómo iba el partido y creo que fue muy buena idea el hecho de meter a Iza, a meter dos carreros con Climent, con Iza y meter a Caicedo detrás. Y claro, creo que ayer la segunda mitad creo que el Cádiz fue de menos a más. Caicedo estuvo bien, estuvo imperial, creo que a mí me gustó el choque, me gustó el uno contra uno, le falta con pie, le falta un poquito más, con la pelota, más confianza, creo que eso puede ser sus carencias, ¿no? Sobre todo a la hora de agarrar la pelota, pero creo que es un central más que válido y que puede ir creciendo con el Cádiz y ojito porque ojalá pueda salir bien, ¿no? Al igual que salió Kovacevic. En líneas generales creo que bueno, el gol llega con los cambios también de Garitano. Antiveros que tampoco estuvo un partido espectacular, pero oye, hizo lo que tenía que hacer, cada vez que tenía la pelota hacía cosas coherentes y llega el córner, ¿no? Con el gol de Brian Ocampo que creo que le debe venir bien este gol. Creo que ahí tuvo muy buenos minutos, creo que eso es lo que se le pide a Brian Ocampo. Todo el mundo pedimos a Brian Ocampo que bueno, que vuelva a ser un poco o la mitad de lo que fue en ese tramo en primera división. Y es que cuando sale al campo pasan cosas, y es que es verdad, tiene la capacidad, es un futbolista que cuando está en el campo, en una jugada lúcida de un clic, de una chispa, pues se puede ir de dos, meter a la escuadra, y eso es lo que tiene Brian Ocampo. La idea es que sea más regular, que eso sería sería lo ideal, pero es verdad que Brian cuando está en ese punto, viendo lo que hacía ayer, todo el mundo piensa, y si la última bala, ¿no? de Brian Ocampo esta temporada, así que ojalá que vaya bien. Bueno, el Cádiz empató en la segunda mitad, Brian Ocampo salió con Ontiveros, solo hizo 3 cambios, ¿vale? Con Ontiveros, Ocampo y Caicedo, Garitano. Se puede ver como mensaje, pero creo que tampoco el contexto de partido beneficiaba. Creo que un futbolista se le enfrió ahora para cambiar un poquito, ¿eh? El partido creo que sí, puede servir como mensaje que necesito refuerzo. El Cádiz necesita refuerzo, y esto es otra cosa independientemente. Pero creo que ayer tampoco el partido pedía refuerzo. Hablando un poquito también de la segunda mitad, es cierto que el Cádiz tuvo esa al final, pero también Víctor Aznar se salvó un poco con esa parada que tuvo con la cara. Por supuesto está bien, pero es verdad que bueno, parece ser que va a tener que ir al dentista, el pobre de Víctor Aznar, y no sé si es mejor ir a triaje una nochecita o ir al dentista. Yo ahí no quiero entrar. Así que bueno, veremos que no ha sido nada lo de Víctor y se recupere prontito, que bueno, hizo una gran parada. Y bueno, como toque de atención, creo que Víctor está teniendo una gran actuación. Está teniendo un poco de suerte también, la autovía le salva un poquito esa mano, ¿no? Del Mirandés, y creo que debe medir un poco, pero oye, esto se lo da también el partido, se lo da la experiencia, se lo da la categoría. Hay una salida en la primera mitad con Miguel de la Fuente que casi le puede costar cara al Cádiz, pero oye, que sirva para aprender. Creo que hay portero, es un portero, creo que de paradas, como decía Juan Antonio Sánchez Franzón, y para muy muy bien y mucho. Ya se vio ayer cómo, sí, la para con la cara, pero cómo le sale, cómo le tapa el espacio para que el delantero tenga que decidir lo más pronto posible y hoy tirarla al muñeco, y fue una gran parada. Un partido que casi se decide al final, un error, creo que Yusi Diarra tiene que haberle pegado de primera, después Ontivero intenta pegarle como puede, pero bueno, en definitiva creo que fue un partido, un buen punto, ambos equipos se pudieron llevar el partido, una primera mitad peor del Cádiz y una mejor segunda mitad. Creo que hay muchas cosas positivas. Álvaro García Pascual creo que está sorprendiendo, está callando muchísimas bocas, ojalá siga así. Creo que se puede hinchar a goles, si él quiere se puede hinchar, sobre todo con lo que tiene y sobre todo porque remata todo, y eso es lo importante en un delantero. También me gustó mucho Iker Recio, creo que segunda titularidad consecutiva. Cierto que hace falta un central, pero a mí me gustó, lo vi bien. También Yusi Diarra, creo que fijo con Diakité, que Diakité yo me estoy quedando flipado, está excelso. Creo que ha mejorado también con pelota, está mucho más tranquilo, roba y suelta, que es lo que tiene que hacer, está bien posicionado. Y es que si el Cádiz pedía juventud, piernas y oye, hambre también, creo que Diakité es claro ejemplo de ello. Es cierto que ayer las bandas subieron un poco más flojas, tanto Iza como Climent, pero creo que en la segunda mitad todo el conjunto del Cádiz mejoró. Hacía falta un poco más de desuso, pero creo que tampoco el contexto del partido y la falta que le sigue haciendo de ritmo no le ayudaron. Es verdad que todos pedimos un poco más, eso hay que exigirle lo más grande porque es un futbolista que tiene un nivel
soberbio y espectacular. Lo vimos ya frente al Mirandés, a pesar de que tuviese uno menos, así que creo que me falló eso, ¿no? Faltó un poquito más de suso, pero es verdad que no fue un partido que estaba en el centro del campo, era un partido que estaba muy por las bandas, el Cádiz sufriendo, y el Leganés creo que estaba muy bien colocado, Diaguará, sí se manejaba todo a su antojo, De la Fuente hacía mucho peligro también, creo que Diaguará también aprovechaba mucho los espacios que dejaba el Cádiz, el centro del campo ahí, creo que Ortuño a nivel posicional no estaba cómodo, creo que es cierto que a lo mejor todavía le falta ese proceso de adaptación, pero bueno, Ortuño creo que es un futbolista más participativo y creo que eso es lo que le faltó, ¿no? Pero bueno, creo que ayer fue un partido para probarse, lo cambió al descanso Garitano porque creo que el cambio era necesario para poder modificar el sistema, y me gustó mucho también que es que Garitano con ese cambio de sistema, creo que ser un entrenador que diga, oye, voy a arriesgar cambiando porque creo que así puede mejorar el equipo, lo hizo ayer y a mí me gustó muchísimo. Y bueno, creo que hay poquito que hablar. Creo que este Cádiz poquito a poco le siguen faltando fichajes, pero poquito a poco, oye, creo que te va enganchando a la gente, ¿no? Creo que eso es lo que pedíamos, que poquito a poco se enganchara, que nos hicieran engancharnos a ellos, ¿no? Creo que es la clave, ¿no? Creo que el campo, el verde es el que debe hablar, el Cádiz es el que debe intentar enganchar al aficionado, y también creo que el aficionado de estas 2 temporadas, creo que tenemos que intentar resetearnos un poquito, ¿no? Ya no te hablo como periodista, sino te hablo también como Beni aficionado, de resetear un poco y oye, intentar ver cosas buenas, que creo que hay cosas buenas, hay mimbres ahí que se pueden sacar, aunque siguen faltando cosas y eso está clarísimo, pero creo que todavía, oye, quedan estudios de mercado, veremos qué pasa, pero creo que el equipo por lo menos se ve otra cara nueva, un equipo más joven, más enérgico, con mucha más vitalidad. Y creo que la idea, creo que es importante que también nosotros hagamos un poquito del trabajo de, oye, intentar olvidar un poco lo ocurrido a nivel deportivo, ¿eh? Hablo del campo, del verde, de lo que ha pasado estos 2 años, que se ha pasado muy mal. Y oye, pues ver si poco a poco nos podemos enganchar de nuevo. Y bueno, estas 2 jornadas es muy pronto, queda mucho. No el Cádiz definitivo no será tampoco la próxima jornada ni la siguiente. Creo que al Cádiz le quedan varias jornadas para ver lo que es el Cádiz de Garitano de verdad. Sobre todo porque pueden llegar 3 fichajes que sean titulares y cambiar perfectamente el equipo al completo, pero se ven cosas que creo que son positivas y creo que pueden ayudar, así que el equipo creo que ayer le vino muy bien ese partido, sobre todo a los jóvenes que empezaron a competir contra jugadores de buen nivel y un equipo que va a estar arriba. Para mí creo que el Leganés de Paco López es un gran equipo, aunque tiene esos problemas atrás, pero bueno, en cuanto al partido creo que eso, sí, hay conclusiones varias, pero creo que oye, todavía sigue faltando al equipo esos 3 jugadores. Quién sabe si llega al central titular, si en el extremo creo que De la Rosa le sigue faltando ese puntito en 1 contra 1, con espacios mucho mejor, también ofrece mucho trabajo, pero le sigue faltando ese puntito para ser diferencial, y yo creo que a nivel revulsivo le puede sentar mucho mejor a este Cádiz, aunque creo que Garitano, y así lo demuestra y también lo habla, que está contento con el trabajo que está haciendo, porque oye, a nosotros podemos hablar de 1000 cosas, pero si el entrenador hace lo que le pide y le gusta al entrenador, oye, pues ahí nos tenemos que callar. Pero bueno, como yo creo que le hace falta al Cádiz ese extremo titular y ya lo iremos viendo. Y hablando de fichajes, y ya cierro con esto el vídeo, por eso trata un poquito más también, el tema de Vladis Cotopún, delantero del Alcorcón. Hay mucho lío con el tema de Vladis, hay muchísimo lío, se hablaba de una cosa, se habla de otra, ahora que sale, ahora que no sale, ahora que sí sale. Bueno, hace unos días en Radio Cádiz pudimos avanzar que el futbolista había decidido no renovar con el Alcorcón, acaba contrato en 2026, y sobre todo esto debido a las complicaciones que está poniendo el cuadro alfarero para salir, que por supuesto está en su derecho de ceñirse a una cláusula que el compañero de Alcorcón hoy, perdóname, ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre, sacó que era más de 10 millones la cláusula. Y diversas fuentes, tanto de Alcorcón, desde aquí de Cádiz, también hablan de que supera esos 10 millones, así que, oye, fue el primero en sacarlo y hay que mencionarlo. Perdóname, creo que no sé, me acabo de olvidar el nombre, hoy estoy yo regular. Y oye, es una cláusula prohibitiva, yo creo que son cláusulas simplemente para intentar tener una buena posición a la hora de negociar. ¿Quién va a pagar eso? Nadie va a pagar eso por un futbolista de primera federación, porque es normal, por muy bueno que sea, ni un club de primera ni de segunda se va a acercar a esa cifra. Pero bueno, el Alcorcón está en su derecho de negociar, al igual que el Cádiz también está en su derecho de, oye, plantarse en una cifra, esto es lo que podemos ofrecer, y luego también el futbolista, ¿no? Muchas veces hay que entender también la postura de los aficionados, ¿no? Oye, si tú ves que un futbolista está en tu equipo que parece que no quiere jugar, que se declara, no en rebeldía tampoco, creo que tampoco me gusta esa expresión, por más que a lo mejor en el periodismo lo usamos bastante,
oye, que quiere salir y demás, muchas veces parece muchos aficionados del Alcorcón se enfadan un poco con la gente de Cádiz, etcétera, ¿no? Ese típico rifirrafe. Oye, al fin y al cabo el aficionado del Alcorcón tiene sentimiento por su equipo y yo como periodista tengo que intentar hacer un análisis desde afuera y no tengo ese sentimiento de arraigo que puede tener él. Entonces puede enfadarse conmigo si quiere y demás, pero lo que tengo muy claro y lo que tenemos claro que la información que se cuenta es porque es lo que pasa. Y nada, ni mucho menos en contra de nada, ni contar nada, porque creo que aquí en Cádiz la información que sale es compleja y cuando hablas también con compis de allí, todos estamos por el mismo camino. Dicho esto, Vladi estaba en Butarque. Oye, que puede pasar por allí porque está cerquita. Pero oye, por lo que sea, estaba allí ayer. Tampoco ha jugado, también lo contábamos en Radio Cádiz en estos días, que la idea del futbolista y la idea que tenía era de no jugar minutos. Y lo que se ha hablado hoy es que tiene esa baja laboral, que lo ha comentado Ángel García, y su entorno también afirma y confirma que tiene esa baja laboral. No tiene ningún problema físico, pero la situación le está superando y bueno, de momento está así la cosa. Veremos qué pasa. Creo que es una operación que se puede dar, por más que puedan decir que está descartado, creo que no hay que descartar nada y menos en el mercado. Y creo que es una operación que en los últimos días de mercado se puede ir acelerando. Yo creo que si fuese el Alcorcón, intenta esa cifra que se maneja de más de 500.000 euros, 600.000, pues creo que es una buena cifra para un futbolista que lo ha hecho muy bien en Primera Federación, pero también se entiende la postura del Alcorcón. Es una pieza importante, lo quieren para intentar volver a ascender, pero es verdad que cómo está esa relación ahora, ¿no? Eso creo que también es otro punto que hay que mirar, pero bueno, veremos qué irá pasando con Vladi. Yo creo que es un futbolista que él quiere estar en el Cádiz los quiere, pero es verdad que el Cádiz necesita delantero y tampoco puede estar aquí esperando siempre. Veremos qué pasa, creo que cada uno juega sus cartas. Recordamos que en enero puede firmar libre por cualquier otro equipo, pero bueno, yo tengo la pedrada de que todavía hay opciones de que pueda llegar. Estamos a 23 de agosto, el mercado acaba el día 1 de septiembre por la noche, así que queda bastante. Y nada, perdonadme espero que os haya gustado el vídeo, perdonadme por tardar un poco en subirlo y demás, y perdonadme si tenía algún que otro fallo, que me tengo que acostumbrar otra vez a hablar en una cámara, que llevo muchísimo tiempo. Y nada, sin hacer vídeos continuamente. Así que nada, espero que os guste, darle a like, suscribiros, todo este tipo de cosas, intentaré subir más contenido más a menudo. Creo que esta temporada es ideal para hacerlo, y no solo del Cádiz, sino también de fútbol en general, para todos los públicos, ¿no? Como se suele decir. Y nada, espero que os guste, compartirlo con vuestros amigos, con vuestras novias, con vuestros novios, con quien queráis, con vuestros abuelos, abuelas, padres, tíos, madre, lo que sea. Pero compartir el vídeo, darle a like, suscribiros. Cuando me llegue la plaquita de YouTube, os pongo el nombre que queráis. Venga, adiós, hombre, suscribiros, adiós.